Una madre cuidaba de su hijo paralítico durante 20 años. Un día, ella abrió la computadora para buscar la receta favorita de él y rompió en llanto cuando vio lo que él escribía en Internet. Antonio Morales nació parapléjico, una condición que moldeó su vida desde el primer suspiro. Sus primeros años estuvieron llenos de consultas médicas y terapias intensivas, mientras sus padres buscaban todas las alternativas posibles para mejorar su calidad de vida. A los 20 años, Antonio es un joven inteligente, cuya silla de ruedas forma parte de él tanto como su propio cuerpo. Aprendió desde temprano a adaptarse a las limitaciones físicas, desarrollando una increíble habilidad para maniobrar su silla y realizar tareas cotidianas de manera independiente. La silla de ruedas no define quién soy, solo me acompaña a donde quiero ir, solía decir, con una sonrisa confiada. La fuerza de voluntad y la resiliencia que desarrolló a lo largo de los años lo convirtieron en una persona decidida a superar desafíos, pero la sobreprotección de su madre siempre fue una barrera difícil de superar. Antonio desarrolló una pasión por la tecnología y el mundo digital, pasando horas navegando en Internet, leyendo y escribiendo sobre diversas cosas. Desde niño, se encantaba con las computadoras, desmontando y remontando piezas, siempre curioso por entender cómo funcionaba todo. Esta pasión lo llevó a estudiar programación y diseño gráfico por su cuenta, áreas en las que se destacó rápidamente. «Mamá, mira el sitio web que creé», exclamaba orgulloso, mostrando sus creaciones a Regina, quien siempre lo alentaba, pero con reservas. A pesar de su condición de usuario de silla de ruedas, Antonio es optimista y soñador, con un ardiente deseo de trabajar y vivir una vida independiente. Sueña con el día en que podrá contribuir a la sociedad de manera significativa, usar sus habilidades para algo más que proyectos personales. «Quiero tener un trabajo, conocer gente nueva, salir de esta burbuja», desahoga frecuentemente con sus amigos en línea, quienes entienden sus aspiraciones y lo apoyan incondicionalmente. Estas conversaciones virtuales se han convertido en una válvula de escape para Antonio, quien encuentra en ellas la fuerza para seguir luchando por su independencia. Sin embargo, él lleva una profunda frustración por sentirse atrapado por las limitaciones impuestas por la sobreprotección de su madre. Regina siempre ha estado a su lado, asegurándose de que no le faltara nada, pero también lo envolvía en una burbuja de cuidados excesivos. «Antonio, sabes que el mundo allá afuera es peligroso. Solo quiero protegerte», decía ella con una mirada preocupada, cada vez que él expresaba su deseo de salir y explorar el mundo por su cuenta. Esta constante batalla entre el deseo de libertad de Antonio y el miedo protector de Regina creaba una tensión silenciosa, una frustración creciente que él luchaba por no dejar ver. Antonio muchas veces se encontraba soñando despierto, imaginando cómo sería su vida si pudiera salir y trabajar como cualquier otra persona. «Si al menos ella entendiera que necesito esto, que soy capaz», pensaba él. «Soy mucho más que un usuario de silla de ruedas, tengo tanto que ofrecer», reflexionaba, sintiendo una mezcla de esperanza y frustración. La relación de Antonio con su madre es compleja, marcada por un amor profundo, pero también por la constante lucha por la autonomía. Regina Morales, de 50 años, enfrentó una larga batalla contra la infertilidad antes de finalmente lograr quedar embarazada de Antonio. Pasó años yendo de médico en médico, haciéndose tratamientos costosos y dolorosos y soportando la presión social y familiar para tener hijos. «Solo quería un bebé, algo que siempre soñé», pensaba Regina, recordando las oraciones y promesas hechas en busca de ese milagro. Cuando finalmente supo que estaba embarazada, la alegría fue indescriptible. «Estoy embarazada, finalmente voy a ser madre», le dijo a Jorge, su esposo, en ese momento, con lágrimas de felicidad en los ojos. La noticia trajo una nueva luz a su vida, llenándola de esperanza y expectativa para el futuro. Sin embargo, esa alegría dio lugar a la tristeza y preocupación cuando Antonio nació con parálisis en los miembros inferiores. Al recibir la noticia de los médicos, Regina sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Cómo vamos a cuidarlo? ¿Cómo será su vida?», se preguntaba angustiada. El sueño de ser madre se había convertido en un desafío enorme, exigiendo más fuerza y resiliencia de la que jamás podría haber imaginado. A pesar de eso,
Regina decidió que haría todo lo que estuviera a su alcance para proporcionar la mejor vida posible a Antonio. «Es mi hijo, y voy a cuidarlo con todas mis fuerzas», se prometió a sí misma, abrazando al pequeño Antonio con todo el amor que tenía en su corazón. Cuando Antonio tenía apenas 2 años, su padre, Jorge, decidió irse. La responsabilidad de criar a un hijo con discapacidad era demasiado para él. Y un día, sin muchas explicaciones, hizo las maletas y se fue de casa. Regina quedó devastada. «¿Cómo pudo abandonarnos así?», lloraba ella, abrazada al pequeño Antonio, que no entendía por qué su padre había desaparecido. Se sintió abandonada, traicionada y completamente sola, cargando con el peso de cuidar de Antonio sin ningún apoyo. Las noches eran largas y solitarias, llenas de lágrimas y preocupaciones. «Tengo que ser fuerte por ti, hijo mío», murmuraba ella a Antonio, mientras lo mecía para dormir, tratando de esconder su propio dolor. Regina se apegaba a Antonio de manera intensa, temiendo perder al único ser querido que le quedaba. Cada movimiento, cada pequeño avance de Antonio era seguido de cerca por ella, que se preocupaba constantemente por su seguridad y bienestar. «¿Y si le pasa algo? ¿Y si también me deja?». Estos pensamientos atormentaban a Regina, aumentando su miedo e inseguridad. Ella recordaba mirar a Antonio mientras dormía, con el corazón apretado por el miedo constante de que él también pudiera dejarla algún día. «No puedo dejarlo salir, podría sufrir algún accidente. No puedo soportar otra pérdida más», pensaba, con el corazón oprimido por el miedo. Este temor la hizo ser aún más sobreprotectora, creando un ciclo de control y preocupación que asfixiaba a Antonio. Esa inseguridad de Regina creó una relación difícil entre madre e hijo. Antonio, al percibir el peso de la preocupación de su madre, muchas veces intentaba tranquilizarla. «Mamá, estoy bien, no necesitas preocuparte tanto», decía él, tratando de aliviar la carga emocional que ella llevaba. Sin embargo, Regina no lograba deshacerse del miedo de perder a Antonio. «Solo quiero protegerte, hijo mío. El mundo allá afuera está lleno de peligros», respondía ella con un nudo en la garganta. El amor y la preocupación de Regina se transformaron en una especie de prisión emocional para Antonio, que luchaba por encontrar su propio camino mientras enfrentaba la sobreprotección de su madre. La batalla interna de Regina entre su inmenso amor y su constante miedo moldeó la dinámica familiar, dejando profundas marcas en Antonio. El hecho de que Antonio fuera su único hijo y hubiera nacido con discapacidad hizo que ella sintiera una necesidad constante de estar a su lado, garantizando su seguridad en todo momento. «Necesito estar aquí para él, no puede hacerlo solo», pensaba Regina, convencida de que su papel era proteger a Antonio de cualquier posible peligro. Ella controlaba rigurosamente su rutina, desde los horarios de las comidas hasta las actividades diarias. Cada detalle de la vida de Antonio era minuciosamente planeado por Regina, quien creía estar haciendo lo mejor para su hijo. «Necesitas hacer lo que te digo, Antonio. Es por tu propio bien», decía frecuentemente, esperando que él entendiera sus intenciones. La preocupación constante de Regina hacía que ella monitoreara cada movimiento de Antonio, muchas veces de manera asfixiante. «No hagas eso, Antonio, podrías lastimarte», alertaba, con un tono que mezclaba miedo y autoridad. Esta vigilancia constante impedía a Antonio explorar el mundo a su alrededor y tomar sus propias decisiones. «Mamá, puedo hacerlo solo», argumentaba él, intentando ganar un poco de autonomía. Sin embargo, Regina raramente cedía, demasiado preocupada por los posibles riesgos. «Sé lo que es mejor para ti», respondía ella, terminando la discusión. Esta sobreprotección empezó a causar una creciente frustración en Antonio. Sentía que no tenía espacio para ser él mismo, para descubrir sus propias capacidades y límites. «Solo quiero un poco de libertad, mamá. Déjame intentarlo», suplicaba, deseando que Regina entendiera sus necesidades. Cada intento de Antonio de reclamar su independencia era recibido con resistencia. «No estás listo para eso, Antonio». «Aún no», insistía Regina, su voz cargada de ansiedad. La tensión entre ellos aumentaba, creando un clima de constante conflicto. Antonio, aunque amaba profundamente a su madre, comenzaba a sentirse asfixiado por su preocupación excesiva. Regina, por otro lado, veía sus acciones como una forma de amor y cuidado. «Solo quiero que esté seguro. No puedo dejar que se arriesgue»,
pensaba, tratando de justificar su actitud protectora. No se daba cuenta de que, al controlar cada aspecto de la vida de Antonio, también estaba limitando su crecimiento y autonomía. «Él me necesita», repetía para sí misma, ignorando las señales de frustración de su hijo. Antonio, al cumplir 20 años, decide que es hora de tener una conversación seria con su madre. «Mamá, ¿podemos hablar?», pregunta, esperando que Regina esté dispuesta a escuchar. Siente un nudo en la garganta, pero sabe que necesita ser firme. «Necesito hablarte de algo muy importante para mí», comienza, intentando mantener la calma. Regina se sienta a la mesa de la cocina, mirando a Antonio con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Claro, hijo mío, ¿qué quieres decirme?», responde, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Antonio respiró hondo antes de continuar. «Mamá, sé que quieres lo mejor para mí, pero necesito vivir mi vida. Ya tengo 20 años, quiero trabajar, conocer personas, tomar mis propias decisiones», dice con un tono de esperanza en la voz. Observa cómo la expresión de Regina cambia de curiosidad a preocupación. «Quiero tener mi propio dinero, ser más independiente», continúa, tratando de que Regina entienda la profundidad de su deseo. «No es que no aprecie todo lo que haces por mí, pero necesito esto para mí», añade, intentando ser lo más claro y sincero posible. Regina, sin embargo, fue inflexible. Antes de que Antonio terminara de hablar, ya negaba con la cabeza. «Antonio, no estás listo para eso», responde, interrumpiéndolo. La preocupación en sus ojos es evidente y su tono de voz es firme. «Sé que quieres ser independiente, pero ¿y si te pasa algo? ¿Quién va a estar allí para ayudarte?», Regina pregunta, sin dar tiempo a Antonio para responder. Siente que su corazón se aprieta solo de pensar en las posibilidades de que algo salga mal. El conflicto es claro, con Antonio deseando libertad y Regina manteniendo su control. Antonio siente una ola de frustración apoderarse de él. «Mamá, necesitas confiar en mí. Soy capaz de hacer esto. Sé que hay riesgos, pero no puedo vivir mi vida con miedo de todo», dice, elevando un poco la voz, mientras intenta controlar las emociones. «Necesito que creas en mí», añade, esperando que Regina vea lo importante que es esto para él. Pero Regina, con los ojos llenos de lágrimas, responde: «Creo en ti, hijo mío, pero el mundo es cruel y peligroso. Alguien puede hacerte daño». Antonio siente que está chocando contra una pared. «Pero mamá, no puedo seguir viviendo así. Necesito espacio para crecer, para cometer mis propios errores», argumenta, intentando una vez más hacer que Regina entienda. Sabe que esta conversación es crucial para su futuro, pero la resistencia de Regina es una barrera difícil de superar. «Entiendo tus preocupaciones, pero ya no soy un niño. Necesito esta oportunidad», implora, esperando que sus palabras tengan algún impacto. «Sé que no soy perfecto, pero merezco esta oportunidad», dice, mirando profundamente a los ojos de Regina. Regina, sin embargo, permaneció firme en su decisión. «Antonio, por favor, entiende. Hago esto porque te amo. No puedo simplemente dejar que salgas y arriesgar tu seguridad», insiste, intentando contener las lágrimas. Quiere proteger a Antonio de todos los males del mundo, pero no se da cuenta de que, al hacerlo, también lo priva de sus propias experiencias y crecimiento. «Sé que esto es difícil para ti, pero también necesitas confiar en mí», responde Regina con la voz entrecortada. «Te amo más que a nada y solo quiero lo mejor para ti», finaliza, cerrando la discusión. Antonio se queda muy frustrado con esta conversación. Antonio pasaba todo el día en la computadora, inmerso en el mundo virtual. La computadora era su ventana al mundo, un lugar donde podía explorar, aprender y conectarse con otras personas sin las limitaciones impuestas por su silla de ruedas. «Aquí puedo ser quien quiera, sin juicios», pensaba. Antonio no tenía amigos en la vida real. No salía a divertirse en paseos o reuniones, algo que la mayoría de los jóvenes de su edad hace con naturalidad. «Me gustaría poder salir y conocer gente, pero sé que eso es complicado», reflexionaba, sintiendo una punzada de tristeza. Regina, con su sobreprotección, dificultaba cualquier intento de Antonio de socializar fuera de casa. Ella nunca entendería cuánto extraño interactuar con otras personas, pensaba, mientras conversaba con amigos virtuales sobre sus frustraciones y sueños. Regina no tenía la menor idea de lo que Antonio hacía en Internet, ni con quién conversaba.
Creía que él pasaba el tiempo solo navegando por sitios inofensivos o jugando. Al menos está seguro aquí en casa, lejos de los peligros del mundo exterior, pensaba Regina, satisfecha con la idea de que Antonio estaba protegido. Se preocupaba por peligros físicos como accidentes de coche, asaltos e inundaciones, pero no percibía que Internet también tiene sus propios riesgos. Sin embargo, la tranquilidad que sentía al saber que Antonio estaba dentro de casa la confortaba, pero era una seguridad ilusoria. Regina no imaginaba que el peligro podía estar a solo un clic de distancia. Lo que Regina no sabía era que Antonio escondía algo oscuro sobre sus actividades en línea. Exploraba rincones de Internet que son desconocidos para la mayoría de las personas. Aquí, nadie me conoce, nadie sabe quién soy realmente, pensaba, sintiendo una extraña mezcla de libertad y tensión. Estos espacios ofrecían a Antonio un tipo de libertad que no podía encontrar en ningún otro lugar, pero también traían peligros que prefería enfrentar solo. Si ella supiera lo que realmente hago, se quedaría horrorizada, reflexionaba manteniendo su secreto bien guardado. Antonio estaba involucrado en algo que sabía que Regina nunca aprobaría. Sentía la adrenalina, pero también la constante sombra de la incertidumbre. Esto me da un propósito, algo que controlo, pensaba, justificando sus acciones para sí mismo. Entendía que estaba jugando un juego peligroso, pero para Antonio los beneficios superaban los riesgos. Necesito esto para sentirme vivo, para sentir que tengo algún control sobre mi vida, decía en silencio, mientras tecleaba rápidamente sumergido en su mundo secreto. Ella nunca entendería, solo complicaría más las cosas, pensaba, mientras se adentraba cada vez más en sus actividades en línea, manteniendo el velo de misterio sobre su vida virtual. Antonio sentía la tensión de vivir una doble vida, de ser el hijo obediente que su madre veía y el anónimo audaz del mundo virtual. Algún día tendré que lidiar con esto, pero por ahora, esto es lo que me mantiene cuerdo, reflexionaba sabiendo que su secreto eventualmente podría salir a la luz. Entendía los riesgos, pero la necesidad de libertad, de sentirse vivo, era más fuerte. Por ahora, esto es mío, y nadie puede quitarme esto, se decía a sí mismo, mientras continuaba navegando en Internet, manteniendo su secreto escondido de todos, especialmente de Regina. Las discusiones entre Antonio y Regina comenzaron a intensificarse, y un día el conflicto entre ellos alcanzó su ápice cuando Antonio intentó salir de casa solo para una entrevista de trabajo que consiguió por Internet. Estaba decidido a dar este paso importante hacia su independencia. «Mamá, tengo una entrevista, por favor, déjame ir», dijo Antonio con determinación, sosteniendo su silla de ruedas con firmeza. Sentía una mezcla de emoción y ansiedad, creyendo que esta oportunidad podría ser el inicio de una nueva fase en su vida. Regina, al escuchar esas palabras, sintió su corazón acelerarse y un miedo profundo invadió su ser. «Antonio, no lo permitiré. No sabes lo que estás haciendo, es muy peligroso», respondió ella casi gritando, tratando de impedir que él saliera. La tensión entre los dos era palpable, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más denso. Antonio se sintió más frustrado que nunca. «Mamá, necesito esta oportunidad. Ya tengo 20 años, no soy un niño, quiero trabajar», argumentó, su voz temblando con la fuerza de sus emociones. Miró a Regina esperando ver algún signo de comprensión, pero todo lo que encontró fue la mirada desesperada de una madre que no puede soltar las riendas. «Siempre haces esto, siempre me impides intentar vivir mi vida», exclamó Antonio, su frustración desbordándose en lágrimas de ira e impotencia. Se sentía atrapado, como si estuviera en una jaula dorada, donde el amor de su madre es tanto una bendición como una maldición. Regina, en pánico, cerró la puerta para no dejar salir a Antonio. «No puedo dejarte ir, Antonio. No puedo correr el riesgo de que algo te pase», decía ella, la voz embargada de emoción. Se posicionó frente a la puerta, sus manos temblando mientras sostenía la llave. Para Regina, la idea de dejar que Antonio saliera solo era insoportable. «No entiendes lo que estás pidiendo. Es muy peligroso afuera. Y si algo te pasa», insistió, tratando de hacerle ver las cosas desde su perspectiva. Pero Antonio estaba más allá del punto de comprensión. Sentía que sus sueños y deseos estaban siendo aplastados por la sobreprotección de su madre. La situación se volvió insoportable para Antonio, quien en un acceso de nerviosismo comenzó a llorar.
Mamá, por favor, necesito esto, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. Se sentía derrotado, su determinación ahora mezclada con un profundo sentimiento de desesperación. Se sentía impotente por no poder levantarse y abrir la puerta para ir a su entrevista de trabajo. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Soy capaz, puedo hacerlo, solo quiero tener un trabajo. ¿Qué tiene de malo eso? Hay personas en silla de ruedas que trabajan. ¿Por qué yo no puedo trabajar también?, clamó, su voz quebrada por la emoción. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Antonio. Regina, viendo el estado de Antonio, trató de calmarlo de alguna forma. Antonio, por favor, cálmate. Ve a tomar un baño, voy a preparar tu pastel favorito, dijo, tratando de suavizar la tensión que llenaba la casa. Esperaba que ese gesto pudiera traer algún alivio, aunque sea temporal, para la tensa situación en la que se encontraban. Antonio, sintiéndose emocionalmente exhausto, asintió con la cabeza. «Está bien, mamá», murmuró secándose las lágrimas con las manos. No había nada que pudiera hacer. Manejó su silla de ruedas y se dirigió al baño, sintiendo frustración y desesperación. Mientras Antonio estaba en el baño, Regina decidió acceder a la computadora de Antonio para buscar la receta del pastel que él siempre había disfrutado. Hacía mucho tiempo que no preparaba ese pastel y algunos detalles se le habían escapado de la memoria. Se sentó a la mesa y abrió la laptop de Antonio. «Necesito encontrar esta receta rápido, quiero que se sienta mejor», pensaba Regina, decidida a hacer algo para aliviar la tensión entre ellos. Escribió el nombre del pastel en la barra de búsqueda y comenzó a revisar los resultados. Durante la búsqueda, Regina se encontró con varias notificaciones que la llevaron a un blog. La curiosidad la llevó a abrir el blog. Se encontró con un blog anónimo lleno de publicaciones. «¿Qué es esto?», murmuró con su interés despertado. Se dio cuenta de que el blog anónimo era de Antonio y comenzó a leer las publicaciones. Sin embargo, a medida que avanzaba, su expresión cambió de curiosidad a horror. Las duras palabras de Antonio la golpearon como un puñetazo en el estómago. «Mi madre es una dictadora en casa, ella me sofoca, me encierra, no me deja vivir. Me siento atrapado y muy infeliz. Ella es una pésima madre», leyó Regina, cada palabra pareciendo una puñalada en su corazón. Regina sintió sus manos temblar mientras continuaba leyendo. Las publicaciones estaban llenas de desahogos sobre cómo Antonio se sentía controlado y asfixiado por su sobreprotección. «Ella piensa que me está protegiendo, pero me está destruyendo. Me siento impotente, me siento en una prisión dentro de esta casa», escribió Antonio. El golpe más duro vino cuando Regina leyó algunas publicaciones en las que Antonio decía que sentía ganas de atentar contra su propia vida. «He pensado en quitarme la vida para escapar de esta prisión», escribió él. Regina sintió que su corazón se detenía por un momento. La respiración se le cortaba. Regina, aún en shock por lo que había leído, se encontró con los comentarios en las publicaciones de Antonio, donde personas de todo el mundo expresaban sus opiniones sobre su situación. «Ella realmente te encierra así. Eso es abuso emocional», escribió un comentarista. «Como madre, yo nunca haría eso. Necesitas dejar que tu hijo viva», dijo otra madre. La opinión de estas personas, especialmente de otras madres, afectó profundamente a Regina. «¿Seré realmente una madre abusiva?», se preguntó, sintiéndose cada vez más perdida. «Estás destruyendo su vida con esa sobreprotección», escribió otra persona. Cada comentario que leía era como un espejo que reflejaba sus acciones, haciéndola ver una perspectiva que nunca había considerado antes. Regina comenzó a entender la profundidad del dolor y la frustración de Antonio. «Él estaba tan infeliz y yo no me di cuenta», pensó, sintiéndose una madre fracasada. La idea de que Antonio había llegado a pensar en quitarse la vida por su culpa era insoportable. «Necesito cambiar esto, necesito hacer algo ahora», decidió Regina, con una nueva determinación. Limpió sus lágrimas, intentando recomponerse. Regina se levantó y dijo: «Antonio, necesitamos hablar», con la voz aún temblorosa, pero ahora con un tono de resolución. Antonio, sorprendido por la seriedad en el tono de su madre, la miró con preocupación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó él, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Regina respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas para expresar todo lo que sentía. «Leí tu blog, Antonio»,
Leí todo, reveló ella, las lágrimas volviendo a sus ojos. Antonio se puso pálido, el corazón acelerado mientras se preparaba para la tormenta emocional que estaba por venir. Hijo, estoy preocupada. Escribiste que tenías ganas de quitarte la vida. Ella no pudo terminar. Antonio, por favor, saca esas ideas de tu cabeza. Los comentarios que las personas hicieron sobre mí me hicieron reflexionar. Lo siento, nunca imaginé que te sentías así. Continuó Regina, su voz llena de arrepentimiento. ¿Cómo que nunca imaginaste que me sentía así?, explotó él, su voz llena de incredulidad y dolor. Sentía una mezcla de ira y frustración burbujeando dentro de sí. ¿Y la última discusión que tuvimos? ¿Y las otras discusiones? ¿Estás segura de que no te diste cuenta? Antonio miró directamente a los ojos de Regina buscando algún signo de comprensión. Siempre digo que quiero vivir, que quiero tomar mis decisiones. Estoy cansado de repetirlo, continuó él, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. Vives conmigo, pero parece que no me entiendes. ¿Necesitas leer comentarios de extraños en internet para entender? ¿Qué clase de madre eres? Las palabras salieron como una avalancha, cargadas de años de frustración acumulada. Regina sintió cada palabra de Antonio como un golpe. Se sentó con la cabeza baja, escuchando a su hijo desahogar todas las emociones que había guardado por tanto tiempo. Él tiene razón, pensó ella con el corazón pesado. Cada recuerdo de Antonio pidiendo ser independiente, hacer las cosas solo, volvió a su mente como una película dolorosa. Nunca quise hacerle daño de esta manera, reflexionó, sintiéndose cada vez más culpable. Regina recordó las veces en que interrumpió a Antonio, convencida de que sabía lo que era mejor para él. Estaba equivocada, no lo escuché de verdad, admitió para sí misma, sintiendo la realidad de sus errores caer sobre ella como un fardo insuperable. Antonio, viendo que su madre finalmente parecía estar escuchando, continuó expresando su dolor. Siempre dices que quieres protegerme, pero nunca piensas en cómo me haces sentir, dijo él, con la voz llena de desesperación. Me siento atrapado, asfixiado. Solo quiero una oportunidad de vivir mi vida, imploró, esperando que Regina comprendiera la gravedad de sus sentimientos. ¿Es tan difícil entender que necesito esto?, cuestionó, mirando a su madre con una mezcla de ira y esperanza. Esperaba que esta vez sus palabras hicieran una diferencia real. No puedo seguir así, mamá. Necesito ser libre, afirmó, con una determinación que nunca había mostrado antes. Regina, tomada por la culpa y la tristeza, levantó la cabeza y miró a Antonio. Lo siento mucho, hijo mío, comenzó, con la voz entrecortada. Realmente pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, pero ahora veo que estaba equivocada, admitió, con las lágrimas corriendo por su rostro. No te escuché como debía, estaba tan preocupada por protegerte que olvidé dejarte vivir, continuó, su voz llena de arrepentimiento. Tienes razón, Antonio. Siempre intentaste decírmelo y no quise escuchar. Perdóname por eso, dijo ella, tratando de alcanzar las manos de Antonio, buscando algún signo de perdón. Antonio sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar las palabras de su madre. Mamá, solo quiero que entiendas. Necesito vivir mi propia vida, necesito tomar mis propias decisiones, aunque a veces cometa errores, dice él sosteniendo las manos de ella. Te amo, pero no puedo seguir viviendo así, bajo este control constante. Explica, esperando que Regina comprenda la profundidad de su deseo de libertad. Por favor, mamá, déjame ser quien soy, pidió, mirándola a los ojos, esperando ver una chispa de comprensión y aceptación. Regina, sintiendo la sinceridad y el dolor en las palabras de Antonio, finalmente comprende el impacto de sus acciones. Te amo más que a nada, Antonio, y por eso te dejaré vivir tu vida, prometió ella, sosteniendo sus manos con firmeza. Haré todo lo posible por cambiar, para darte la libertad que mereces, dice, su voz firme a pesar de las lágrimas. Lo siento por todos estos años de sobreprotección. Ahora veo cuánto te ha lastimado, confesó, determinada a reconciliarse con su hijo y reconstruir la relación de una manera más saludable. Hagámoslo juntos, hijo mío. Confío en ti, finalizó, esperando que sus palabras traigan un nuevo comienzo para ambos. A la mañana siguiente, Regina y Antonio pasaron horas investigando sobre trabajos que Antonio podría hacer.
Antonio, con su vasto conocimiento en programación adquirido a través de investigaciones y cursos en línea, se sentía confiado. «Sé que puedo hacerlo, mamá. He estudiado mucho y me siento preparado», dijo con una chispa de entusiasmo en los ojos. Regina, viendo la confianza de su hijo, se sintió alentada. «Vamos a encontrar algo que realmente te motive, Antonio. Mereces esta oportunidad», respondió ella con una sonrisa sincera. La atmósfera entre ellos estaba más ligera, marcada por una nueva esperanza. Antonio se postuló para varias vacantes, enviando su currículum y participando en entrevistas en línea. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción con cada envío. «Espero que me den una oportunidad», pensó, mientras hacía clic en el botón de enviar. Regina, a su lado, ofrecía un apoyo incondicional. «Lo vas a lograr, Antonio, creo en ti», decía, acariciando su hombro. Antonio respondió con una sonrisa agradecida, sintiéndose más motivado por la confianza de su madre. Discutieron estrategias, revisaron currículums y simularon entrevistas, trabajando juntos como un equipo. Antonio finalmente consiguió una entrevista para un trabajo como desarrollador de software. El día de la entrevista se preparó meticulosamente, revisando todos los detalles y asegurándose de que estaba listo. «Estoy nervioso, pero también muy emocionado», confesó a Regina mientras ajustaba el micrófono de la computadora. Regina, con una sonrisa de orgullo, respondió: «Vas a hacerlo genial, Antonio. Muéstrales lo capaz que eres». Durante la entrevista, Antonio realizó una prueba práctica demostrando sus habilidades. El reclutador, impresionado con su desempeño, no ocultó la sorpresa. «Tienes un talento excepcional», dijo el reclutador, anotando algo en su cuaderno. Días después, Antonio recibió la noticia de que había conseguido el empleo. No pudo contener la emoción y corrió a compartir la novedad con Regina. «Mamá, lo conseguí. Comienzo la próxima semana», dijo con una sonrisa radiante en el rostro. Regina lo abrazó con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Sabía que lo conseguirías. Estoy tan orgullosa de ti, hijo mío», dijo ella, sintiéndose más ligera que nunca. Antonio sintió una oleada de alivio y felicidad, sabiendo que finalmente había dado un gran paso hacia la independencia que siempre había deseado. «Gracias por creer en mí, mamá», dijo, devolviendo el abrazo. Antonio manejó su silla de ruedas por la empresa en su primer día de trabajo. Fue recibido cordialmente por sus colegas y jefe y rápidamente se adaptó a la nueva rutina. Organizaba su tiempo entre las tareas del trabajo y sus actividades personales, sintiéndose más motivado y feliz cada día. Regina, aunque aún preocupada, hacía un esfuerzo consciente para darle espacio. «Si necesitas algo, estaré aquí. Pero confío en ti, Antonio», dijo ella, observándolo trabajar con dedicación y pasión. Antonio apreciaba el esfuerzo de su madre por cambiar y adaptarse a la nueva realidad. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí», respondió él con una sonrisa. Antonio salía todos los días para el trabajo y la relación entre ellos mejoró significativamente, marcada por más comprensión y respeto mutuo. Animado por el éxito en el trabajo, Antonio tomó otra decisión importante. «Mamá, he decidido que quiero estudiar ingeniería en computación», anunció él con una expresión determinada. Regina, sorprendida pero extremadamente orgullosa, respondió inmediatamente: «Te apoyaré en todo lo que necesites, Antonio. Tienes todo mi apoyo». Antonio sintió una ola de gratitud y determinación. «Gracias, mamá, eso significa mucho para mí», dijo él con los ojos brillando de emoción. La jornada de Antonio hacia la independencia y realización personal estaba apenas comenzando, y él sabía que, con el apoyo de Regina, podría alcanzar todos sus sueños. Antonio comenzó la carrera de ingeniería en computación con una mezcla de nerviosismo y alegría. El primer día de clases, sintió su corazón latir rápido mientras se preparaba para salir. «Hoy es un gran día», pensó él, ajustando su silla de ruedas. Regina lo acompañó hasta la puerta con una sonrisa alentadora. «Vas a hacerlo bien, Antonio. Recuerda, siempre estaré aquí para ti», dijo ella, ayudándolo a subirse al coche. Antonio respiró hondo, sintiendo la emoción mezclada con una pizca de ansiedad. «Gracias, mamá. Sé que todo saldrá bien», respondió él antes de salir. Rápidamente, Antonio hizo amistades en la universidad.
Sus compañeros de clase y profesores quedaron admirados con su conocimiento y determinación. «Eres realmente bueno en esto», comentó un compañero durante una clase práctica de programación. Antonio sonrió, sintiéndose valorado y reconocido por sus habilidades. Participaba en grupos de estudio y empezaba a involucrarse en proyectos extracurriculares, encontrando un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. «Esto es increíble, finalmente me siento parte de algo», pensó él, mientras intercambiaba ideas animadamente con sus nuevos amigos. La universidad se convirtió en un lugar donde podía ser él mismo, sin las limitaciones impuestas por su condición física. Esta nueva fase de la vida de Antonio fue memorable. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, gestionando sus responsabilidades con dedicación y entusiasmo. «Es cansado, pero vale la pena», reflexionaba él, mientras revisaba sus notas tarde en la noche. La rutina era intensa, pero Antonio se sentía energizado por la oportunidad de aprender y crecer. Cada día traía nuevos desafíos y logros, y él se sentía más vivo que nunca. Estaba satisfecho con el progreso que estaba haciendo. La sensación de libertad y alegría que acompañaba esta nueva etapa era indescriptible. Antonio decidió compartir sus nuevas experiencias en el blog. Continuó escribiendo, pero ahora con un tono más positivo. «Mi madre y yo estamos aprendiendo juntos. Es un nuevo comienzo para nosotros», escribió, describiendo cómo ha mejorado la relación entre ellos y cómo está creciendo tanto personal como profesionalmente. Antonio se sintió agradecido por poder compartir sus logros con sus lectores, muchos de los cuales lo han acompañado desde el inicio de su viaje. «Estoy tan feliz de finalmente estar viviendo mis sueños», escribió con la emoción reflejada en cada palabra. Sentía que estaba haciendo una diferencia, no solo en su propia vida, sino también inspirando a otras personas. Los lectores de Antonio, emocionados por el cambio positivo en su vida, le enviaron mensajes de apoyo y aliento. «Eres una inspiración para todos nosotros», escribió un lector. «Sigue luchando por tus sueños», decía otro. Antonio leyó cada mensaje con una sonrisa en el rostro, sintiéndose conectado a una comunidad que cree en él. «Gracias a todos por el apoyo. No imaginan cuánto significa para mí», respondió en una publicación, expresando su gratitud. El blog se convirtió en un espacio de celebración, donde podía compartir sus victorias y motivar a otras personas a perseguir sus propios sueños. Regina leyó algunos de los comentarios en el blog de Antonio y sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Se emocionó al ver el impacto positivo que Antonio estaba teniendo en la vida de otras personas. Cada mensaje de apoyo que él recibía reforzaba para Regina que los cambios que hicieron fueron para mejor. «Estoy tan orgullosa de ti, Antonio», dijo ella, sosteniendo su laptop y leyendo los comentarios con una sonrisa. «Qué bueno que tu madre finalmente te dejó ser libre», escribió uno de los lectores. Regina se sintió agradecida por haber comprendido finalmente la importancia de dar a Antonio la libertad que siempre deseó y por verlo prosperar de maneras que ella nunca podría haber imaginado. En la universidad, Antonio conoció a una chica que también usa silla de ruedas. La vio por primera vez en la cafetería del campus y algo en ella inmediatamente llamó su atención. Tenía una sonrisa radiante y una energía positiva que iluminaba el ambiente. «Ella es muy bonita», pensó Antonio, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Decidido a conocerla, se acercó con una sonrisa tímida. «Hola, mi nombre es Antonio», dijo, extendiendo la mano en señal de saludo. La chica le devolvió la sonrisa y estrechó su mano. «Hola, Antonio. Soy Mariana», respondió ella, con una voz suave y amigable. Comenzaron a conversar y la conexión entre ellos fue instantánea. Mientras conversaban, Antonio descubrió que Mariana estudiaba pedagogía y estaba en su último año de universidad. «Mi sueño siempre ha sido ser profesora», contó ella con brillo en los ojos. Antonio se maravilló con su determinación y pasión. «Eso es increíble, Mariana. Estoy seguro de que serás una excelente profesora», dijo él admirado. Mariana sonrió, agradecida por el elogio. «¿Y tú, qué estudias?», preguntó ella curiosa. Antonio explicó que estaba estudiando ingeniería en computación y cómo esta nueva etapa de su vida era importante para él. «Estamos ambos en busca de nuestros sueños», reflexionó él, sintiendo una conexión aún más fuerte con Mariana.
Antonio y Mariana comenzaron a convertirse en amigos cercanos, encontrándose regularmente para almorzar y estudiar juntos. Descubren que tienen muchos intereses en común y pasan horas conversando sobre sus planes futuros y desafíos personales. «Eres una persona muy inspiradora, Antonio», dice Mariana durante una caminata por el campus. «Tú también, Mariana. Me siento muy afortunado por haberte conocido», responde él, sincero. La amistad entre ellos florece rápidamente y Antonio se da cuenta de que sus sentimientos por Mariana se están volviendo más profundos. «Creo que me estoy enamorando de ella», piensa, sintiendo una mezcla de felicidad y ansiedad. Los dos comenzaron a salir fuera de la universidad, explorando cafés y parques en la ciudad. Cada encuentro fortalece aún más la conexión entre ellos. «¿Quieres ir al parque el sábado?», pregunta Antonio un día, esperando que Mariana acepte. «Claro, me encantaría», responde ella con una sonrisa que hace que el corazón de Antonio se acelere. En el parque conversan sobre todo, desde sus sueños hasta sus inseguridades. «A veces me preocupa si seré una buena profesora», confiesa Mariana. «Serás increíble, nunca lo dudes», asegura Antonio tocando su mano suavemente. Un día, durante uno de esos paseos, Antonio decide que es hora de expresar sus sentimientos. Siente que su amistad ha evolucionado a algo más y quiere saber si Mariana siente lo mismo. «Mariana, hay algo que necesito decirte», comienza, sintiendo su corazón acelerarse. «Me gustas mucho, de hecho creo que me estoy enamorando de ti», confiesa, mirándola directamente a los ojos. Mariana permanece en silencio por un momento, sorprendida, pero luego una sonrisa ilumina su rostro. «Antonio, yo también siento lo mismo», responde ella, emocionada. Antonio, sintiendo una ola de felicidad, toma la iniciativa de pedirle a Mariana que sea su novia. «¿Quieres ser mi novia?», pregunta él, nervioso pero esperanzado. Mariana, con los ojos brillando, responde: «Sí, Antonio, me encantaría ser tu novia». Se abrazan, sellando el inicio de una nueva fase en sus vidas. Antonio siente una felicidad indescriptible, como si un nuevo capítulo se estuviera abriendo delante de él. «Nunca imaginé que encontraría a alguien tan especial en la universidad», piensa, sosteniendo la mano de Mariana mientras continúan su paseo. Los dos comienzan a planear su futuro juntos, discutiendo sus sueños y cómo pueden apoyarse mutuamente para alcanzarlos. «Vamos a lograr muchas cosas juntos, Antonio», dice Mariana con confianza. «Creo en eso», responde él, sintiéndose más esperanzado que nunca. Antonio llegó a casa radiante, manejando su silla de ruedas hacia su madre, ansioso por compartir la novedad con ella. «Mamá, necesito contarte algo increíble», dice al entrar en la cocina. Regina lo mira percibiendo su emoción, pero permanece seria y silenciosa, esperando que continúe. «Hace unas semanas conocí a una persona muy especial en la universidad. Se llama Mariana y ella también usa silla de ruedas. Hoy comenzamos a salir», dice Antonio, con una sonrisa que ilumina su rostro. Regina continúa observándolo en silencio, su expresión impasible. La reacción de Regina no es la que Antonio esperaba, y él siente una ola de frustración y preocupación. Antonio, sin dejarse abatir por la falta de entusiasmo de su madre, comenzó a hablar más sobre Mariana. «Mamá, no tienes idea de lo increíble que es ella. Mariana estudia pedagogía y está en su último año de universidad. Es determinada, inteligente y muy amable», dijo, esperando que sus palabras animaran a Regina. Quería que su madre viera lo especial que Mariana era para él. Regina, sin embargo, sentía un torbellino de emociones. ¿Estará él listo para una relación? ¿Y si eso lo distrae de sus estudios y su trabajo?, pensó, tratando de procesar la noticia. Regina se dio cuenta de que ya no sería la única mujer en la vida de su hijo, y un sentimiento de celos comenzó a crecer dentro de ella. «Antonio, creo que es muy pronto para que comiences a salir con alguien», dijo, tratando de mantener la voz calmada. Antonio, sorprendido y decepcionado, preguntó: «¿Cómo que pronto, mamá? Ya tengo 20 años, no soy un niño». Esperaba apoyo y entusiasmo, no desánimo. Regina, tratando de justificar su comentario, respondió: «Eres muy joven, Antonio. Aún tienes mucho que aprender y lograr. Una relación puede complicar todo». Antonio, sintiendo la frustración crecer, respondió firmemente: «Mamá, soy un adulto, sé lo que quiero y lo que estoy haciendo». Regina, sin embargo, no cedió.
Aún tienes mucho que aprender sobre la vida, Antonio, y una relación ahora puede traer problemas. Insistió tratando de que él viera su perspectiva. Antonio, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a su relación con Mariana. Mamá, estoy en una silla de ruedas, pero también soy un hombre. Tengo derecho a tener una mujer en mi vida y debes aceptar eso, dijo con la voz firme y decidida. El conflicto entre madre e hijo se intensificó. Antonio sintió que Regina no respetaba sus decisiones y continuaba tratándolo como a un niño. Siempre intentas controlar mi vida, quiero tomar mis propias decisiones, vivir mis propias experiencias, dijo con la frustración evidente en cada palabra. Regina, sintiéndose dividida entre el deseo de proteger a Antonio y la necesidad de dejarlo vivir su vida, respondió: «Solo quiero lo mejor para ti, no quiero que te lastimes». Pero Antonio ya estaba cansado de esas justificaciones. «No puedo vivir mi vida con miedo de lastimarme. Necesito esa libertad», dijo con la voz elevada. Sintiendo una completa frustración y no siendo comprendido, Antonio se retiró a su cuarto. «No puedo creer que estoy pasando por esto de nuevo», pensó, agarrando con fuerza los brazos de su silla de ruedas. Sentía que, a pesar de todo el progreso que había hecho, aún estaba atrapado por las mismas limitaciones impuestas por su madre. Antonio pasó toda la noche pensando en la discusión que tuvo con su madre. Estaba decidido a tomar un nuevo rumbo en su vida, uno que le permitiera la libertad que tanto deseaba. «Necesito vivir por mi cuenta», pensó, mirando al techo de su cuarto. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero sabía que debía probarle a ella y a sí mismo que era capaz de ser independiente. «Mañana le diré mi decisión», decidió. Pasó la noche en vela, planeando sus próximos pasos e imaginando la vida que tendría fuera de la casa de Regina. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Antonio miró a su madre y respiró hondo. «Mamá, he tomado una decisión. Voy a buscar un pequeño apartamento y voy a vivir solo», dijo, observando la reacción de Regina. Ella quedó visiblemente impactada y rápidamente intentó hacer que él cambiara de idea. «Antonio, no puedes vivir solo, es muy peligroso», respondió con la preocupación evidente en su voz. Pero Antonio estaba decidido. «Sí, mamá, puedo hacerlo, te lo voy a demostrar, tengo mi salario y puedo ser independiente», refutó con voz llena de convicción. Regina, todavía en estado de choque, intentó argumentar. «Pero necesitas ayuda con tantas cosas. ¿Quién estará ahí para ti?», preguntó desesperada. Antonio, sin embargo, no cedió. «Ya he aprendido a hacer muchas cosas por mí mismo, mamá. Necesito esta oportunidad para crecer. Por favor, entiende», dijo, tratando de hacerla ver su necesidad de independencia. «Lo voy a lograr, ya verás», continuó mientras manejaba su silla de ruedas y se alejaba de la mesa. Regina observaba, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza, pero también percibiendo la determinación en los ojos de Antonio. Sabía que él hablaba en serio. Antonio fue a la universidad y comenzó a preguntar a sus compañeros si sabían de algún lugar para vivir. Uno de ellos, que vivía en un edificio cerca del campus, dijo: «El apartamento frente al mío acaba de quedar desocupado». Antonio no perdió tiempo y pidió la dirección. Después de la clase fue a visitar el apartamento y quedó encantado. «Es perfecto», pensó, al ver el espacio amueblado, con lo básico para que un joven de 20 años viviera. Cerró el trato con el propietario de inmediato. «Estoy listo para comenzar esta nueva etapa», se dijo a sí mismo, lleno de expectativas. Por la noche, Antonio volvió a casa para recoger su computadora y su ropa. Regina, todavía en estado de shock, lo observaba en silencio. «Mamá, ya alquilé mi lugar para vivir», explicó, mientras empacaba sus cosas. Regina, con los ojos abiertos de par en par, preguntó: «¿Cómo tan rápido?». Antonio, sin dejarse abatir, respondió: «Sí, mamá. Te dije que te demostraría que puedo ser independiente y lo estoy haciendo». Vio la tristeza y el miedo en los ojos de Regina, pero sabía que esa era la decisión correcta para él. «Voy a estar bien, mamá. Necesito que confíes en mí», dijo mientras metía sus cosas en la maleta. Antonio se despidió de Regina. «Te amo, mamá. Eso no va a cambiar». «Pero necesito esta oportunidad para vivir mi vida», dijo, sintiendo el peso de la despedida. Regina, con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo también te amo, Antonio. Solo quiero que estés seguro». Antonio sonrió, tratando de tranquilizarla. «Lo estaré, mamá, ya verás», dijo, con una confianza tranquila.
Se alejó manejando su silla de ruedas rápidamente y sintiendo la mezcla de libertad y responsabilidad que su nueva vida le traía. Entró en el taxi y se dirigió a su nuevo apartamento, decidido a hacer que todo saliera bien. Al llegar a su nuevo apartamento, Antonio sintió una mezcla de emociones. Miró el espacio que ahora era suyo y sintió una ola de realización. «Este es mi lugar», pensó mientras comenzaba a organizar sus cosas. La noche era tranquila y llena de expectativas. Se sentó a la mesa con su computadora, listo para escribir en el blog sobre este gran cambio. «Hoy comienza una nueva etapa», escribió sintiéndose más vivo que nunca. Antonio sabía que habría desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. «Estoy listo para ser independiente», concluyó, con una sonrisa de satisfacción. Antonio finalmente consiguió la independencia que siempre había deseado. Tiene un empleo estable como desarrollador de software, estudia ingeniería en computación y tiene una novia que lo apoya y comprende. Su vida está llena de actividades y responsabilidades, pero se siente más realizado que nunca. «Estoy viviendo la vida que siempre soñé», piensa mientras se prepara para otro día de trabajo y estudios. Cada logro es un paso adelante hacia la libertad que siempre buscó, y Antonio no podría estar más feliz con el camino que eligió. Mantiene un equilibrio entre sus responsabilidades y sus relaciones personales. Antonio visita a Regina los fines de semana, queriendo mantener el lazo con su madre a pesar de las dificultades del pasado. «Es bueno verte, mamá», dice siempre con una sonrisa al llegar a la casa donde creció. Regina, a pesar de su soledad, espera ansiosamente estas visitas. «También es bueno verte, Antonio. Estoy tan orgullosa de ti», responde ella con una mezcla de orgullo y tristeza. Aunque las cosas no son como antes, ambos intentan reconstruir la relación de una manera más saludable. Regina tuvo que enfrentar la dura realidad de vivir sola y pagar el precio de sus acciones. Se dio cuenta de que la sobreprotección no solo alejó a Antonio, sino que también le impidió crecer de la manera que necesitaba. La historia de Antonio y Regina es un ejemplo de cómo los padres sobreprotectores pueden romper los lazos familiares. La sobreprotección de Regina, aunque motivada por el amor, terminó creando una barrera entre ella y Antonio. La necesidad de controlar y proteger terminó alejando a Antonio, quien tuvo que luchar por su propia libertad y espacio. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que aparece ahora en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.